La ONU confirma la detención de 11 de sus empleados por parte de los rebeldes hutíes en Yemen. El hecho se produce luego de que los hutíes anunciaran una escalada constante contra Israel tras la ofensiva en la que el ejército israelí abatió a altos cargos de ese movimiento apoyado por Irán. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Luego de confirmarse la muerte del autoproclamado primer ministro de los rebeldes hutíes Ahmed al-Rajawi tras un ataque aéreo israelí en Yemen, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que continuará la ofensiva contra los hutíes. Narendra Modi y Vladimir Putin se encuentran en China para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que busca hacerle contrapeso a alianzas occidentales como la OTAN. Se cumplen 10 años de la famosa frase de la ex canciller alemana Angela Merkel, "Lo lograremos", tras una llegada de más de 1 millón de migrantes que ingresaron a Alemania en 2015. Hoy muchos migrantes dicen que no se sienten bienvenidos en este país. Los hutíes de Yemen detuvieron a 11 empleados de Naciones Unidas tras allanar las instalaciones de este organismo en Saná. El hecho se produce luego de que amenazaran con vengarse de Israel tras la muerte de su autoproclamado primer ministro y de varios miembros de su gabinete en un bombardeo el jueves durante una reunión de gobierno. Luego del fallecimiento de Ahmed al-Rajawi, el viceprimer ministro asumirá el cargo. Los rebeldes hutíes han estado lanzando misiles contra Israel desde el inicio de la guerra en Gaza. Apoyados por Irán, los hutíes controlan amplias zonas de Yemen, que atraviesa una guerra civil desde 2014, incluida Saná, donde han instalado sus instituciones políticas y donde tuvo lugar el ataque de Israel. Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha amenazado hoy con más ataques contra los líderes hutíes. Escuchemos. En un golpe letal, las fuerzas de defensa de Israel eliminaron a la mayor parte del gobierno hutí y a otros altos mandos militares. Les recuerdo que toda una coalición de países actuó contra ellos, pero nosotros estamos haciendo lo que nadie ha hecho antes. Y esto es solo el inicio del golpe contra los mandos hutíes en Saná. Los alcanzaremos a todos. Ampliamos ahora informaciones con la periodista Maya Siminovich, a quien saludamos a esta hora en Tel Aviv. Maya, buenas noches. Cuéntanos en qué cambia el conflicto con los hutíes tras este duro golpe que ha dado Israel. Hola, Carol. La verdad es que la estructura de los hutíes es sectaria y piramidal. Son una organización que sirve a una familia, la hutí. Su líder, que es espiritual, religioso y militar, es Abdel Malek al-Houthi. Y él es quien decide junto con un Consejo Supremo. Todo esto para contar que ahora ha matado Israel al primer ministro y a otros miembros del gobierno y del ejército que los hutíes todavía no han dicho quiénes son, no han identificado, pero ya ha sido nombrado un sustituto del primer ministro y además el presidente sigue con vida y también tiene sustitutos, según están diciendo los propios hutíes, de manera que la consigna es un golpe, pero ahí siguen y continuarán, dicen, apuntando hacia Israel, probablemente hacia el aeropuerto, que es el objetivo que tienen siempre, y mandando a bastantes israelíes a los refugios. Maya Siminovich, gracias por estas informaciones. Por favor, sigue con nosotros, que enseguida volvemos contigo. Y es que Israel confirmó este domingo la muerte de Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás, organización considerada terrorista por la Unión Europea, en un operativo lanzado este sábado de forma conjunta por el ejército y la inteligencia israelí en Ciudad de Gaza. Durante años, Obeida solía aparecer habitualmente en los mensajes en video de los milicianos palestinos. La dirección de Hamás se ha visto diezmada durante los casi 23 meses de guerra. Poco antes de este anuncio, el propio Hamás había confirmado la muerte del presunto líder del grupo en Gaza, Mohamed Sinwar, más de 3 meses después de que Israel afirmara haberlo matado en un bombardeo en Han Yunis en mayo pasado. Volvemos con Maya Siminovich en Tel Aviv. Bueno, Maya, a propósito de la ofensiva israelí en Ciudad de Gaza, ¿qué informaciones nos puedes contar al respecto?
Continúan los preparativos, han mandado reclamos a muchos reservistas para que se presenten ya en 2 días a la toma de la ciudad, y el Consejo, el Gabinete de Seguridad se reúne esta noche, se reúne además en un lugar, dijeron, secreto y alternativo, precisamente por los ataques de Israel contra los hutíes y el haber eliminado al liderazgo de los hutíes y además a Abu Obeida, al portavoz de Hamas. El gobierno ha decidido que tiene que reunirse en otro lugar que sea más seguro. Ahí fuera están las familias de los rehenes y muchos manifestantes pidiendo al gobierno que hable, que debata sobre el plan, el acuerdo parcial que Hamas ya aceptó el 18 de agosto, hace 2 semanas, y que el gobierno israelí, sobre el que el gobierno israelí no se pronuncia. Y aparentemente el gabinete va a hablar de la entrada en Gaza, de los detalles militares y no del plan propuesto por los mediadores, que como decimos jamás ha aceptado, y que propone un alto el fuego de 60 días y devolver a 10 rehenes vivos. Así que esto es lo que parece, de esta manera parece que avanza la guerra en Gaza. Pues seguiremos muy atentos a lo que siga. Maya Siminovich en Tel Aviv, gracias por estas informaciones. Gracias, Carol. Y desde Barcelona zarparon este domingo una veintena de barcos. La Global Summit Flotilla emprendió rumbo a Gaza con 300 activistas a bordo. La misión, que recibe el apoyo de múltiples organizaciones humanitarias y personalidades del mundo de la política y la cultura, pretende romper, según palabras textuales de sus organizadores, el asedio ilegal a Gaza. Unas 5.000 personas se concentraron en el puerto de Barcelona para despedir a la flotilla, que consta de más barcos que en acciones anteriores. Está previsto que se unan naves adicionales que zarparán de Túnez y otros puertos mediterráneos el próximo 4 de septiembre. Y el primer ministro de la India visita China por primera vez en 7 años para asistir a un foro regional sobre economía y seguridad. Narendra Modi y el presidente chino Xi Jinping se reunieron antes del inicio de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en la ciudad china de Tianjin. También están presentes los líderes de Rusia, Turquía, Pakistán y Corea del Norte, pero la relación entre India y China es el mayor centro de atención. El primer ministro indio, Narendra Modi, estrecha la mano de su mayor rival regional, China. El presidente Xi Jinping recibe a Modi después de más de 7 años, abriendo un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales. Ambos países han acercado posturas sobre sus disputas fronterizas, un tema altamente sensible. Los intereses de 2.800 millones de personas de ambos países están ligados a nuestra cooperación. Esto también allanará el camino para el bienestar de toda la humanidad en su conjunto. Estamos comprometidos a impulsar nuestras relaciones bilaterales en base a la confianza mutua, el respeto y la sensibilidad. Lo mejor para ambos es ser amigos, mantener unas relaciones de buena vecindad y amistad, ser socios que se ayudan mutuamente a alcanzar el éxito y hacer que el dragón y el elefante bailen juntos. Xi no solo ha desplegado la alfombra roja para Modi, recientemente golpeado por los aranceles impuestos por Trump. En la cita también está presente Vladimir Putin, que enfrenta el aislamiento por parte de Occidente, pero a quien Xi y los otros mandatarios reciben aquí con los brazos abiertos. Por la cumbre desfilan líderes de los países miembros, incluidos Pakistán, Irán y Bielorrusia, también el secretario general de la ONU y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Para algunos analistas, la cita forma parte de los esfuerzos chinos por impulsar un cambio en el orden mundial, hasta ahora dominado por Estados Unidos. Pekín organiza la próxima semana un desfile por los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Se espera que asistan Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un, en lo que parece otra demostración de poderío militar y del interés de China por aumentar su influencia global. El presidente de Indonesia ha revocado algunos de los privilegios de los legisladores que desencadenaron una oleada de protestas durante la última semana. Prabowo Subianto,
Quiso así hacer una concesión a los manifestantes, aunque advirtió que los disturbios están adquiriendo tintes de terrorismo. Las manifestaciones contra los privilegios de los políticos se extendieron fuera de la capital cuando un repartidor murió atropellado por un vehículo policial en Yakarta. Otras 3 personas murieron después de que los manifestantes incendiaron un edificio público el sábado. Los disturbios ponen a prueba el mandato presidencial de Prabowo tras apenas un año en el cargo. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. Miles de personas se manifestaron este domingo en varias ciudades de Australia para instar al gobierno a reducir lo que consideran como inmigración masiva en el país. Algunas de las denominadas marchas por Australia registraron choques entre manifestantes anti-inmigración y grupos contrarios que alertan que las protestas difunden un discurso de odio. El Reino Unido vuelve a ser escenario de protestas anti-inmigración debido al uso continuo de hoteles por parte del gobierno para alojar a los solicitantes de asilo. Las manifestaciones se producen tras el reciente aumento de los cruces ilegales del Canal de la Mancha. El partido de derecha populista Reform UK exige detenciones más severas y deportaciones masivas. También hubo contramanifestaciones de grupos antirracismo. Y venimos aquí a Alemania porque cada vez son más los refugiados inmigrantes que no se sienten bienvenidos en este país. Así lo revela un reciente estudio del Instituto Alemán de Investigaciones Económicas. Entre tanto, hoy se cumplen 10 años de la famosa frase que pronunció la ex canciller Angela Merkel, el Wir schaffen das, lo lograremos, en plena afluencia de refugiados de Siria, Irak y Afganistán. En aquel momento, Alemania se enfrentó al reto humanitario, social y logístico de acoger a más de 1 millón de personas en poco tiempo. En 2015, Alemania recibió a los refugiados con los brazos abiertos. Hoy les cierran muchas puertas y la tensión crece. Hace 10 años, la entonces canciller pronunció la famosa frase: lo lograremos. Con su declaración apelaba al corazón de muchos alemanes. Aquel año, Alemania recibió más solicitudes de asilo que nunca, la mayoría procedentes de Siria, Afganistán e Irak. Pero algunos alemanes se sintieron abrumados, otros asustados, mostrando incluso rechazo. Llevamos 10 años lidiando con esto, ya basta. El apoyo a la ultraderecha aumenta. 1 de cada 5 alemanes votó por Alternativa para Alemania en las elecciones de febrero. Algunos refugiados protagonizaron crímenes violentos, alimentando la tensión política. Pero Alemania sufre una grave escasez de mano de obra y necesita migrantes para mantener la economía a flote. En este país viven unos 3,5 millones de refugiados. La mayoría de los llegados en 2015 encontraron trabajo, como esta familia que huyó de la guerra en Siria y tiene pasaporte alemán. El sueño de casi todos los refugiados, según estudios recientes. Hemos hecho todo lo que debíamos hacer. Quizás por eso lo hemos logrado. Pero quienes trabajan con refugiados aseguran que hace falta mucho más para integrarlos y reducir así tensiones en las comunidades locales. Este policía jubilado trabaja en un centro de acogida en el norte de Alemania. Algunos políticos no ven todo lo que hay que hacer a nivel local. Por su parte, la antigua canciller no se arrepiente de nada. Mi decisión polarizó a la sociedad y llevó a algunas personas a votar a Alternativa para Alemania. No lo comparto, pero lo hicieron y es un hecho que eso ha permitido crecer a AfD. Pero ¿es razón suficiente para no haber tomado una decisión que considero que fue importante, que en su día me pareció correcta y humana? Alemania sigue evaluando las consecuencias de aquella decisión en el plano político, pero también social. Y con esto llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de 2 horas con más noticias. Sigan con nosotros.